Bien, vamos a otro tema. En el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, el presidente Boric anunció un aumento en la ley de presupuestos del 2025 para los sitios de memoria e interpeló a la oposición para que apruebe estos recursos. Vamos a profundizar en el tema. Estamos para esto con Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales. Bienvenida, ministra. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Carla. Muchas gracias por el espacio. A ver, ¿el orden de cuánto aumentarían los recursos está o es algo que el gobierno todavía está definiendo? A ver, el gobierno lo que ha dicho es que el presupuesto se aumenta para cultura y dentro de cultura está el ítem de sitios de memoria. Ahora hay una voluntad expresa del gobierno de ir aumentando no solo el presupuesto, sino también las acciones decididamente por la recuperación de sitios de memoria y una serie también de medidas legales. Ayer el presidente anunció, por ejemplo, la entrada, digamos, al Congreso de la prescripción de la ley de amnistía y una serie de legislaciones también que van en línea con el derecho internacional de los derechos humanos. Hay un compromiso expreso y el llamado efectivamente es que el Congreso lo considere. Ya, en el tema de la mayor cantidad de recursos, que obviamente va a ser parte de la discusión del presupuesto general de la Nación y que va a tener varias tensiones, porque obviamente hoy día la seguridad es un ítem que preocupa mucho, ¿cómo se va a convencer o bajo qué argumentos se piden estos nuevos recursos? ¿Es para recuperar más espacios de memoria? ¿Es para mejorar los espacios que ya existen? ¿A qué irían destinados finalmente estos recursos? Bueno, hay una medida que es global. Acá el Estado de Chile tiene un compromiso con la memoria y eso significa reparar, habilitar. Y la recuperación significa también recuperar para el Estado, dar en administración, apoyar los planes de gestión de las organizaciones, que estos se mantengan en el tiempo. El presidente ha sido muy claro respecto de que la memoria no es privativa de un sector, que la memoria es de todos los chilenos y creo que ese es un punto sustantivo en esta discusión y también como argumento para convencer al Congreso, porque finalmente todas las diferencias que vemos en política también tienen que ver con que la memoria ayuda a que podamos dialogar, a que podamos tener una mejor convivencia, seamos un país más tolerante y los países que han instalado políticas sustentables en el tiempo respecto a la memoria avanzan en esa dirección, no están tan polarizados. Entonces, efectivamente, el país tiene que invertir en aquello y tenemos una deuda. Sí, ayer el presidente igual mostraba algunas dudas respecto del consenso que esto pueda generar. Le habló directamente a la oposición, recordó que el año pasado, en la tramitación del presupuesto, esta partida estuvo en riesgo, se advirtió que se podría rechazar. ¿Usted tiene esas mismas aprensiones, ministra? ¿Cree que va a ser difícil que se apruebe por parte de la oposición más recursos para los sitios de memoria? Siempre han habido señales respecto de estar en contra de estos avances. Ayer, por ejemplo, la Juventud Republicana hacía una apología prácticamente de la dictadura y creemos que eso no va en la dirección correcta. Pero también creemos que hay sectores que, no estando de acuerdo, se pueden allanar. Yo creo que el presidente ha sido enfático, el país necesita avanzar en esta dirección, es una deuda. Los compromisos internacionales del Estado de Chile se lo dicen también. Nosotros tenemos que rendir examen ante organismos internacionales y tenemos una deuda en materia de recuperación de sitios de memoria. Son 51 años del golpe, tenemos que avanzar en el plan de búsqueda, tenemos que avanzar en medidas de reparación y el gobierno se ha comprometido en aquello, entonces vamos a desplegar todos los esfuerzos como ha dicho el presidente. Hasta ahora entiendo que son 20 los sitios de memoria que se han logrado rescatar en estos últimos años, ¿no? En este gobierno. A ver, sí, son cosas distintas. Hay varios sitios de memoria en el país que tienen declaratorias de monumento histórico, monumento nacional, en fin. Pero en este gobierno lo que hemos hecho es recuperarlos, son patrimonio del Estado, patrimonio del fisco. O sea, pasan a ser propiedad del Estado. Exacto, y algunos sí eran por propiedad del Estado, pero hemos recuperado su administración. Es distinto, perdón, a la mera declaración, porque podría un lugar ser de un privado en este caso, pero estar declarado como monumento nacional o como un bien patrimonial, digamos, pero aquí lo que se ha hecho es expropiar eso, o no sé, ahí usted nos puede explicar el mecanismo para que quede bajo la administración del Estado. Exactamente, hay algunos mecanismos de expropiación como la ex Venda Sexy. Sí. Lo que se anticipó, lo que se anunció con Colonia Dignidad también va a ser un proceso expropiatorio porque eso es propiedad privada en este momento. Pero hay otros, por ejemplo, la fosa de Pisagua, que era propiedad del Estado, que se le dio en administración al municipio de Huara, pero estaba prácticamente convertida en un basural. Y lo que hicimos ahí fue recuperar la administración
y hacer una mesa de trabajo con las organizaciones de ex prisioneros, sobrevivientes, en fin, de Pisagua, es decir, vamos a hacer un plan de gestión y le vamos a dar en la administración prontamente a esa ¿Y organización. esos planes de gestión luego se tienen que financiar? En el fondo, cuando el Estado, propietario de este bien, de este sitio de memoria que se logró recuperar, le entrega la gestión de ese lugar a un tercero, a una agrupación de víctimas, a un municipio, bueno, al que sea, ¿también se le apoya en la gestión permanente? Porque ahí obviamente se requieren recursos. ¿Para eso también están destinados estos recursos de los que se va a pedir aumento? Sí, varios ministerios intervenimos en distintas etapas. A Bienes Nacionales le corresponde la recuperación y acompañar en los primeros pasos a las organizaciones. Luego entra el Ministerio de Cultura, ellos tienen mucha más experiencia y por facultades les corresponde a una unidad de derechos humanos y memoria acompañar estos planos de gestión. Existen también los fondos dirigidos a los sitios de memoria que financian proyectos puntuales de archivo, de investigación y también de sostenibilidad. En el fondo lo que ha dicho el presidente es que tenemos que fortalecer esos recursos que no solo pasen por la concursabilidad, y eso es lo que también se está evaluando, que también haya una política más sostenible de parte del Estado de Chile para la sostenibilidad de los sitios de memoria. Usted hablaba de la expropiación, que entiendo que no ha sido un mecanismo tan aplicado. Hablaba recién de lo que pasa con la llamada ex Venda Sexy Irán 3037, ahí en Macul. Ahí se utilizó esta herramienta de la expropiación. ¿Es algo inédito? ¿Se había hecho antes? ¿Se va a seguir por esa senda, ya que en Colonia Dignidad se espera hacer lo mismo? Lo que pasa es que ahí hay dos particularidades, eran dos inmuebles que estaban en manos de privados. Claro, entiendo que era como una fábrica de aluminio hoy en día, ¿no? En el caso de ex Venda Sexy era un inmueble domiciliario, era una residencia y pasó por varias etapas, incluso fue un jardín infantil en algún momento. Pero el último propietario, el que estuvo más tiempo, lo ocupaba para fines residenciales. Ya. ¿Y ahí qué se hace? ¿En el fondo el Estado le termina pagando a esa persona y se queda con la propiedad? Se hace una tasación, efectivamente, y ahí el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el que, digamos, implementa el mecanismo expropiatorio y luego se lo pasa al fisco. Y ahí nos toca a nosotros hacernos cargo. Y ahí, aprovechando este espacio, constatamos varios problemas, porque los inmuebles no quedan íntegros. Entonces ahí tuvimos que entrar, fiscalizamos, y la verdad es que la vivienda tenía muchos daños. Daños no solo estructurales, sino una vandalización decidida. Y hemos interpuesto en días anteriores a la conmemoración del 11, antecedente, una carpeta con todo un expediente de la Venda Sexy al Consejo de Defensa del Estado para que inicie acciones judiciales respecto a este caso. Pero eso, perdón, ¿podría tener que ver con las violaciones a los derechos humanos dentro de esos lugares o una vandalización de otro tipo? Porque uno dice, bueno, ha pasado tanto tiempo, ¿quedarán pruebas, no quedarán pruebas ahí? ¿Podría haber eventualmente pruebas que a alguien le interesara todavía ocultar y que por eso se vandaliza un espacio como ese? ¿O responderá a otro tipo de vandalismo? A ver, acá hubo daños que eran evidentes, que en las visitas técnicas previas no estaban constatados, como daños en la escalera, daños en techumbre. Pero son distintos a posibles evidencias que se encuentren. De hecho, la Subsecretaría de Derechos Humanos apoyó con un proyecto de georradar para generar una investigación ahí muy puntual en la ex Venda Sexy, y esas fueron las primeras entradas que hizo ese equipo puntual de investigación. ¿Esa es la hipótesis de que pudiera haber todavía pruebas siempre en los lugares de relativas memoria, a la violación a los derechos humanos? Siempre en los lugares que son recuperados como sitios de memoria se hacen, digamos, diligencias de pericias para buscar evidencia. Las organizaciones lo piden y algunas también tienen relación con el plan de búsqueda. Ya, y aquí, ¿quién podría estar detrás o contra quién pueden ir destinados estos recursos? Por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado. ¿Quién podría ser el interesado en vandalizar? Bueno, aquí el Consejo de Defensa del Estado va a tener que investigar, es el organismo que representa contra quienes resulten responsables. Hemos puesto responsablemente estos antecedentes. Varios organismos tuvimos que entrar a la fiscalización, Consejo Monumento, Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Bienes Nacionales, el Serviu, y en base a todos esos antecedentes armamos una carpeta y
pusimos a disposición eso antes. Ya, ayer se hizo mucho hincapié en esto porque es un espacio recuperado muy relevante en un lugar donde hubo violaciones tremendas a los derechos humanos, sobre todo orientada a mujeres y con vejámenes sexuales horrorosos. ¿Qué viene por delante? Hablábamos de Colonia Dignidad, no sé si será de lo más emblemático que queda en términos de recuperación para el último tramo de gobierno también, porque ustedes se han propuesto seguir en esta línea, seguir recuperando sitios de memoria. En Colonia Dignidad todos sabemos las brutalidades y los horrorosos crímenes y violaciones a los derechos humanos que se cometieron ahí, también con niños incluidos y vejámenes sexuales. ¿Ahí en qué va ese proceso? Sí, tiene mucha razón, Carla, en lo que dice. Debe ser uno de los símbolos más duros de violación a los derechos humanos porque además reviste distintas etapas. Violaciones a niños y niñas, también el tema de la explotación laboral. Entonces ahí creo que ese es un tema que es bien relevante de apuntar. En este minuto, quien lidera el proceso es el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Vivienda es quien tiene que generar el mecanismo expropiatorio. Ellos están haciendo todos los estudios, digamos, de el polígono, el terreno, en fin. Son varios, es un proceso bien complejo porque incluye a 2 estados, al Estado alemán, al Estado chileno. Claro. Contamos con el compromiso del Estado alemán, pero además hay complejidades porque hay varios inmuebles, no es solo un inmueble, como 6, en el caso, claro, 6, efectivamente los que están anunciados. Entonces hay un trabajo bien minucioso que se está haciendo y yo espero que prontamente ya anuncien. Ministra, ¿cuánto podría demorar? Pensando también en lo que yo le decía, en si le va a tocar a este gobierno esa recuperación o si no, si se pondría en riesgo, si es que no se alcanza a recuperar. No sé cuánto consenso político hay en esta materia. Entiendo que aquí es muy importante que el gobierno alemán dé su respaldo a esto y que también considere que ahí tiene que haber un espacio de memoria y que los propios colonos que están ahí también consideren que ahí hay un espacio donde se debería hacer memoria con algo que obviamente esperamos que no se repita nunca. ¿Cuánto demora en el fondo desde hacer el trámite, que me dice que es en lo que estamos, hasta que el Estado efectivamente logre expropiar? Si bien es un proceso complejo, hay un compromiso de nuestro gobierno de avanzar lo más posible en esta expropiación durante nuestra gestión. Ahora, contamos con el compromiso del Estado alemán, el presidente fue a Alemania, se reunió con los actores, el ministro de Justicia también. Entonces aquí hay un compromiso de 2 estados y una voluntad. Yo creo que es un momento propicio para hacer todas las gestiones posibles en este gobierno. Ahora, respecto al riesgo, lo hemos hablado varias veces respecto a los sitios de memoria en general. Acá no hay que tener miedo, aquí hay que actuar decididamente y un eventual cambio de gobierno no puede alterar el giro de lo que se ha hecho, porque lo que es más relevante en los temas de memoria es instalarlo como una política de Estado, más allá de los gobiernos de turno. Es la única manera de que nuestra sociedad avance en estos temas. Claro, lo que pasa es que no todos los signos políticos ven con la misma premura esto, y yo creo que a eso respondía también las aprehensiones del presidente, y que incluso para parte de la ciudadanía podría tener cierto asidero, el decir, puta, que hay tantas urgencias hoy día, porque esto se convierte en un ítem donde se pide más recursos, etcétera. Yo no digo que eso esté bien o mal, estoy tratando de interpretar al ciudadano común. Por eso el riesgo, no en el sentido que no se haga, pero sí en que a lo mejor el tranco disminuya en el ritmo, digamos. No sé si tiene esa aprehensión. Pero en nuestro gobierno existe el compromiso y vamos a hacer lo humanamente posible y administrativamente lo demostramos también con Irán 3037, con la ex Venda Sexy. Hubo intentos en otros gobiernos, no se pudo lograr y acá lo hicimos en un año. Entonces creo que es importante esa señal, hay trabajo que ya viene detrás, no partimos de cero. En el caso de Colonia Dignidad hay evidencia, hay archivo, hay una voluntad de parte de las organizaciones y efectivamente es una demanda que hace sentido a un grupo importante de la población. Sí, para ir finalizando sobre Colonia Dignidad, ¿cuál es el proyecto ahí? Esperando que se pueda recuperar ese espacio, que quede bajo la administración del Estado. ¿Esto qué? ¿Se le va a entregar en administración a los propios colonos? ¿Ellos van a tener que ver qué hacen? ¿Hay algo ya concreto? ¿Será un museo? ¿Qué se espera poder instalar ahí? Hay una mesa de trabajo en que van a estar participando las organizaciones, por cierto, hay varios organismos públicos. Es muy, todavía es una, digamos, muy preliminar anticipar un plan de gestión. Se está construyendo en el fondo. Pero hay varias organizaciones que ya han hecho ver que es necesario un archivo, es necesario que también sea un sitio de memoria, que sea un vehículo también educativo. O sea, acá lo más importante es cómo conectamos estos temas con las nuevas generaciones. Es la manera también de no quedarnos como anclados en el pasado, sino entender que las violaciones a los derechos humanos son en este contexto o en cualquiera.
Bien, pues Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias, esta Carla. mañana. Vamos a quedarnos bien atentos a la discusión en el contexto del presupuesto que se dé también en esta materia. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Buen día. Vamos a la pausa, 11:32, seguimos de inmediato.